Hola hermanos y hermanas, vamos a continuar con el estudio de la macro línea de los últimos días. Vamos a empezar este estudio con la parábola de la higuera, una generación marcada. Como siempre, estos discursos o estudios son creados de parte del estudio que ha hecho Miquías y Ashley, inglés. Ellos dan todo esto gratis y ahí abajo van a ver de la manera que se pueden comunicar con ellos. Yo, Antonia, su servidora en la translación y la grabación en español, también para servirle a ustedes. Vamos a empezar con esto. Parábola de la higuera, una generación marcada. Desbloqueo de la interpretación primaria. En este libro repasaré parábolas de suma importancia que han usado tan a menudo en sus formas terciarias que la mayoría de los miembros no entienden o ni siquiera conocen la interpretación primaria de las parábolas. ¿Se pueden interpretar o comparar las parábolas de múltiples maneras en beneficio del hombre? Pues sí. Lavar el jarrón y los platos y colocarlos sobre el paño limpio puede agregar peso simbólico a las tradiciones y ordenanzas. Sí. El problema surge cuando el lavado de los platos a los ojos del participante se convierte en la actividad principal y se descuida el propósito principal real. Jesús, señalando a los judíos su comportamiento al hacer esto mismo, dijo: habéis dejado lo más importante de la ley. Comprender cómo enseña el Señor es crucial para comprender la intención principal de la parábola. José Smith se rió de un miembro que pensaba que los reinos de las bestias descritos en la visión de Daniel eran símbolos de los reinos de Dios. José Smith dijo: el Señor nunca haría uso de la figura de una bestia ni de ningún otro animal para representar su reino. José Smith enseñó que cada jota y tilde de la palabra tenía que cumplirse literalmente, y esto incluía parábolas, visiones, etc. José Smith, al identificar que el Señor incluso en una parábola o visión no usaría algo impío para representar algo piadoso, aclara que incluso los símbolos en las parábolas tienen que tener sentido. José Smith también enseñó en otra ocasión la mejor manera de tratar de encontrar este propósito principal. Tengo una clave por cual la entiendo las escrituras. Preguntó, ¿cuál fue la pregunta que provocó la respuesta o hizo que Jesús pronunciara la parábola? Luego José continúa explicando que la pregunta que se responde es la interpretación principal y que toda atención en este punto es una burbuja. Por lo tanto, el primer paso para comprender todas las parábolas es responder lo que las suscitó. ¿Qué pregunta estaba respondiendo el Salvador? Si encuentra que su interpretación no responde directamente a la pregunta que se le hizo al Salvador, entonces puede saber que su interpretación no es la interpretación principal. Entonces, lo primero que haremos en todos los desglosos de parábolas es responder qué provocó la parábola, qué pregunta se hizo, qué sacó a relucir la parábola, cuál es la pregunta. En Doctrina en Convenios 45 dice: esto os he dicho acerca de Jerusalén, y cuando llegue ese día se aparecerá un remanente entre todas las naciones.
pero serán reunidos de nuevo, pero permanecerán hasta y los tiempos de los gentiles se cumplen o se cumplan. Y en aquel día se oirán guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción. Y los corazones de los hombres desfallecerán, y dirán que Cristo retrasa su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará, y la iniquidad se multiplicará. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, una luz resplandecerá entre los que moran en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. Pero ellos no lo reciben, porque no perciben la luz, y apartan de mí su corazón, y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Y en esa generación se cumplirán los tiempos de los gentiles. Y habrá hombres de pie en esa generación que no pasarán hasta que vean un azote devastador, porque la enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los malvados los hombres alzarán sus voces y maldicerán a Dios y morirán. Y habrá también terremotos en diversos lugares y muchas desolaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y tomarán la espada unos contra otros y se matarán unos a otros. Y ahora, cuando yo, el Señor, hube hablado estas palabras a mis discípulos, ellos se turbaron. Y les dije, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas suceden, sabréis que las promesas que os han sido hechas se cumplirán. Y cuando la luz comience a resplandecerse, será con ellos como en una parábola que os mostraré. Miraréis y contemplad las higueras, y la veéis con vuestros ojos, y decís cuando empiezan a retoñar adelante y sus hojas aún están tiernas, que el verano ya está cerca. Así será aquel día cuando vean todas estas cosas, entonces sabrán que la hora está cerca. En Doctrina y Convenios 35 dice, y aprenderán la parábola de la higuera, porque aún ahora el verano está cerca. Y he enviado la plenitud de mi evangelio por mano de mi siervo José, y en la debilidad lo he bendecido. Se le preguntó al Salvador acerca de la dispersión de los judíos, la promesa de su regreso a Jerusalén y las señales que conducirán a la segunda venida. Y usó la palabra del higo para explicar más lo que acababa de enseñar con respecto a esas cosas. Entonces, si nuestro desglose no responde a estas preguntas fundamentales, no hemos entendido la interpretación principal de la parábola. Identificar las figuras. Entonces, ¿cuáles son las figuras representadas en esta parábola y cómo se relacionan directamente con lo que Jesús enseñó en los versículos 24 a 33? Hay primavera, verano, hojas de higuera o higos. Esos son los temas principales de esta parábola. ¿Y qué estaba enseñando Jesús directamente antes de esto? Los tiempos de los gentiles, que se trataron en el capítulo anterior. Por lo tanto, sabemos que la parábola del higo trata y se relaciona directamente con los tiempos de los gentiles. ¿Y cuál es todo el propósito de la enseñanza del Señor de los tiempos de los gentiles? Es identificar una generación. No representan perfectamente las estaciones una nueva generación de hombres, es decir, la primavera con hojas tiernas y brotes brotando. Y en el verano, esta generación joven ahora está completamente desarrollada, adultos higos. Primavera, el periodo de tiempo en
el que se cumple el tiempo de los gentiles. Hojas o brotes de higuera, la generación, es decir, los nacidos en este tiempo. Verano, el periodo de tiempo en que se espera que los higos se convierten en frutos maduros, es decir, la vida de generación en la que se cumplió el tiempo de los gentiles. Higos, la generación en la que se cumplió el tiempo de los gentiles ahora en la edad adulta. Se puede obtener una comprensión más profunda de esta parábola, así como de figuras adicionales al incorporar otras escrituras. En Apocalipsis 6, lee: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los higos que maduran tarde, colgando del árbol incluso en el invierno. Doctrina en Convenios 88. Porque dentro de no muchos días la tierra temblará y tambaleará como un borracho, y el sol esconderá su rostro y no dará luz, y la luna se bañará en sangre, y las estrellas se enojarán sobremanera y se echarán abajo como higo que cae de la higuera. Y después de vuestro testimonio viene la ira y la indignación sobre el pueblo, porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de los terremotos que harán germir en medio de ella, y los hombres caerán por tierra y no podrán mantenerse en pie. Y también viene el testimonio de la voz de los truenos, y la voz de los relámpagos, y la voz de las tempestades, y la voz de las olas del mar alzándose más allá de sus límites. Y todas las cosas estarán en conmoción, y ciertamente los corazones de los hombres desfallecerán, porque el temor vendrá sobre todos los pueblos. En Doctrina en Convenios 112 sigue: he aquí la venganza viene pronto sobre los habitantes de la tierra, un día de la ira, un día de quema, un día de desolación, el llanto, de lamento y de lamentación, y como un torbellino vendrá sobre la tierra de toda la faz de la tierra, dice el Señor. Y sobre mi casa comenzará, y de mi casa saldrá, dice el Señor. Primero entre aquellos entre vosotros, dice el Señor, que han profesado saber mi nombre y no me han conocido, y han blasfemado contra mí en medio de mi casa, dice el Señor. En Alma 34 dice: y ahora bien, hermanos míos, quisiera que después de haber recibido tantos testimonios, puesto que las santas escrituras dan testimonio de estas cosas, salgáis y lleváis fruto de arrepentimiento. Si quisiera que salierais y no endureceráis más vuestros corazones, porque he ahí aquí ahora es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente os será realizado el gran plan de redención. Porque he aquí esta vida es el tiempo para que los hombres se preparen para comparecer ante Dios. Si he aquí el día de esta vida es el día en que los hombres deben realizar sus labores. Y ahora bien, como os dije antes, como habéis tenido tantos testigos, por tanto, os ruego que no posterguéis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que nos es dado para prepararnos para la eternidad, he aquí, si no aprovechamos nuestro tiempo en esta vida, entonces viene la noche de oscuridad en la cual no se puede realizar ningún trabajo. En Doctrina en Convenios 97, el hacha está puesta a la raíz de los árboles,
y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo, el Señor, lo he dicho. De cierto os digo, todos entre ellos que saben que sus corazones son honestos y están quebrantados y sus espíritus contritos, que están dispuestos a observar sus convenios mediante el sacrificio, si todo sacrificio que yo, el Señor, ordenaré, ellos son aceptados por mí. Porque yo, el Señor, los haré producir como un árbol muy fructífero que está plantado en una buena tierra, junto a un arroyo puro, que da mucho fruto precioso. De cierto os digo, que es mi voluntad que me sea edificada una casa en la tierra de Sión, conforme al modelo que os ha dado. Sí que se edifique pronto con el diezmo de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de sus manos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión. Porque he aquí, la venganza viene pronto sobre los impios como el torbellino, ¿y quién escapará de ella? El azote del Señor pasará de noche y de día, y su fama afligiría a todos los pueblos. Sí, no se detendrá hasta que venga el Señor, porque la ira del Señor se ha encendido contra sus abominaciones y todas sus malas obras. Sin embargo, Sión escapará si se preocupa de hacer todas las cosas que le he mandado. Mas si no guardaré a hacer todo lo que yo le he mandado, la visitaré conforme a todas sus obras, con dolorosa aflicción, con pestilencia, con mortandad, con espada, con venganza, con fuego consumidor. Estos versículos en Doctrina y Convenios 97 se relacionan directamente con la parábola del noble y sus olivos que se encuentra en Doctrina y Convenios 101, específicamente los versículos 47 a 51 y 51 a 56, pero esa parábola se trata de un capítulo posterior. Nuevas cifras adicionales. Hijos intempestivos, vidas impenitentes, aquellos miembros de esta generación que no llegaron a ser frutos maduros, es decir, aquellos que profesaban conocer al Señor pero nunca lo conocieron. Viento fuerte, torbellino, los juicios de Dios que se derramaran primero sobre los hijos intempestivos. Y tercer, invierno, noche de tinieblas, cuando la copa de iniquidad está llena, el tiempo que se acaba y el día que la gracia ha pasado. Así que, en resumen y cronológicamente, tenemos aquí primavera, la generación nacida, tiempos de los gentiles cumplidos y brotes de la higuera o las hojas. Verano, la generación de la vida y promesa cumplida. Déjame corregir esto para que se vea. Promesas cumplidas a Israel, judíos de regreso a Jerusalén, que son los higos, y luego en el invierno la generación como ancianos, generación madura, perezosamente, torbellino, juicios, intempestivos higos. Vamos a verlo individualmente. La primavera, buscando las hojas. José Smith en 1839 dice: todo lo que oigas acerca de mí o de Kirkland, no le presten atención porque es mi lugar de refugio. El diablo se esforzará al máximo para atrapar a los santos. Deben familiarizarse con estos hombres que, como Daniel, oran 3 veces al día y hacia la casa del Señor. Mira a la presidencia y recibe instrucción. Todo hombre temeroso
codicioso caerá en la trampa. Pronto llegará el tiempo en que ningún hombre tendrá paz sino en Sión y sus estacas. Vi hombres cazando la vida de sus propios hijos y hermano asesinando a su hermano, mujeres matando a sus propias hijas y hijas buscando la vida de sus madres. Vi ejércitos alineados contra ejércitos. Vi sangre, desolación, fuegos. El Hijo del Hombre ha dicho que la madre estará contra la hija y la hija contra la madre. Estas cosas están a nuestras puertas. Seguirán a los santos de Dios de ciudad en ciudad. Satanás se enfurecerá y el espíritu del diablo ahora está enfurecido. No sé cuán pronto sucedan estas cosas, pero con una vista de ellos, ¿deberé gritar paz? No. Alzaré mi voz y daré testimonio de ellos. No sé cuánto tiempo tendréis buenas cosechas y se librará del hambre. Cuando la higuera se va, saber entonces que el verano está cerca. Wilford Woodruff dijo: como dije antes, también lo repito, el Evangelio de Cristo refiere fe todo el día, porque ningún hombre puede continuar fiel hasta el fin sin ella. Dios ha puesto su mano por segunda vez para edificar ese reino que a Daniel se le permitió ver en visión, y para establecer esa Sión en las montañas que Isaías vio. Él ha puesto su mano por última vez para juntar todas las cosas que están en el cielo y en la tierra que están en Cristo, para sí mismo. Ha llegado el día en que el Señor ha enviado una proclamación para advertir a las naciones a prepararse para su segunda venida. Y las señales tanto del cielo como de la tierra, todas indican la venida del Hijo del Hombre, que está cerca a la puerta. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá, pero la generación está claramente señalada, la higuera se va y grandes cambios están a la mano. ¿Qué otras personas sobre la faz de la tierra se están preparando para Jesucristo? El Señor Jesucristo viene a reinar en la tierra. El mundo puede decir que retrasa su venida hasta el fin de la tierra, pero no conocen ni los pensamientos ni los caminos del Señor. El Señor no demorará su venida a causa de la incredulidad de ellos. Y las señales tanto en el cielo como en la tierra indican que está cerca. Las higueras están revolteando a la vista de todas las naciones de la tierra, y si tuvieran el Espíritu de Dios podrían verlas y entenderlas. Pero una cosa es cierta, aunque el Señor no ha revelado el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, ha señalado la generación, y las señales predichas como precursoras de este gran acontecimiento han comenzado y aparece en los cielos y en la tierra, y continuarán hasta que todo sea consumado. Bruce R. McConkie dice: pregunta, ¿alguien sabrá cuándo vendrá el Señor? Respuesta: en cuanto al día y la hora, no. En cuanto a la generación, sí. Pregunta, ¿quién conocerá la generación? Respuesta: los santos, los hijos de la luz, los que saben leer los signos de los tiempos, los que atesoran la palabra del Señor para no ser engañados, conocerán la generación. Continuando, verano, los higos. Presidente Spencer W. Kimball dice: las hojas están comenzando a mostrarse en la higuera. Neil A. Maxwell dice: el Salvador nos ha dicho que así como cuando la higuera echa sus hojas podemos saber que el verano está cerca, así será con su segunda venida. El verano previsto de circunstancias está ahora sobre nosotros. Ahora el invierno. Los milenarios.
torbellinos espirituales por el elder Neil L. Anderson. Este es un discurso que dio. No deje que los torbellinos lo arrastren hacia abajo. Estos son sus días para permanecer firmes como discípulos del Señor Jesucristo. Los saludo esta mañana especialmente a los jóvenes que están tanto aquí en el centro de conferencias como en todo el mundo. La vuestra es una generación elegida del destino y os hablo especialmente. Hace muchos años, mientras visitábamos a nuestra familia en Florida, un tornado aterrizó no muy lejos de nosotros. Una mujer que vivía en una casa móvil entró en su baño por seguridad. La casa móvil comenzó a temblar. Pasaron unos momentos. Luego escuchó la voz de su vecino: «Estoy aquí en la sala de estar». Al salir del baño, para su gran asombro, descubrió que el tornado había levantado y arrastrado su casa rodante por el aire, aterrizando perfectamente vertical sobre la parte superior de la casa rodante de su vecino. Mis jóvenes amigos, el mundo no se deslizará tranquilamente hacia la segunda venida del Salvador. Las Escrituras declaran que todas las cosas estarán en conmoción. Brigham Young dijo: «Si me revelo al comienzo de esta iglesia, que la iglesia se propagaría, prosperaría, crecería y se extendería, y que en proporción a la difusión del evangelio entre las naciones de la tierra, así sería el poder de Satanás se levante». Los torbellinos de tu juventud, como el viento contra un árbol joven, pueden aumentar tu fuerza espiritual y prepararte para los años venideros. ¿Cómo te preparas para tus torbellinos? Acordáis, es sobre la roca de nuestro Redentor, quien es Cristo el Hijo de Dios, que debéis edificar vuestro fundamento, que cuando el diablo envíe sus poderosos vientos, sus flechas en un torbellino, cuando todo su granizo y su poderoso tempestad caigan sobre vosotros, no tendrá poder para arrastrarnos hacia abajo, a causa de la roca sobre la cual estáis, estando construidos. Esta es su seguridad en el torbellino. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: «Donde antes las normas de la iglesia y las normas de la sociedad eran su mayoría compatibles, ahora hay un gran abismo entre nosotros y cada vez es más grande. Este abismo, para algunos, suscita fuertes torbellinos espirituales. Permíteme compartir un ejemplo. El mes pasado, la primera presidencia y el quórum de los 12 publicaron una carta a los líderes de la iglesia en todo el mundo. En parte decía: «Los cambios en la ley civil no cambian, y de hecho no pueden cambiar la ley moral que Dios ha establecido. Dios espera que respetemos y guardemos sus mandamientos sin importar las opiniones o tendencias divergentes en la sociedad. Su ley de castidad es clara. Las relaciones sexuales son apropiadas solo entre un hombre y una mujer que están legal y legítimamente casados como marido y mujer. Le instamos a revisar la doctrina contenida en la familia, una proclamación para el mundo». A medida que el mundo se aleja de la ley de castidad del Señor, nosotros no. El presidente Monson dijo: «El Salvador de la humanidad se describió a sí mismo como si estuviera en el mundo, pero no fuera del mundo. También podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, si rechazamos los conceptos falsos y las enseñanzas falsas y nos mantenemos fieles a lo que Dios ha mandado».
Si bien muchos gobiernos o individuos bien intencionados han redefinido el matrimonio, el Señor no lo ha hecho. Al principio, Dios inició el matrimonio entre un hombre y una mujer, Adán y Eva. El diseño, los propósitos del matrimonio para ir mucho más allá de la satisfacción personal y la realización de los adultos y, lo que es más importante, promover el entorno ideal para que los niños nazcan, se críen y se alimenten. Las familias son el tesoro del cielo. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Como dijo Pablo, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como apóstoles del Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de enseñar el plan de nuestro Creador para sus hijos y advertirles de las consecuencias de desobedecer sus mandamientos. Recientemente hablé con un laureado de los Estados Unidos. Cito de su correo electrónico. El año pasado, algunos de mis amigos en Facebook comenzaron a publicar su posición sobre el matrimonio. Muchos estaban a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y varios jóvenes indicaron que les gustaban las publicaciones. No hice ningún comentario. Decidí declarar mi creencia en el matrimonio tradicional de una manera reflexiva. Con mi foto de perfil agregué la leyenda: creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Casi al instante comencé a recibir mensajes: eres egoísta, eres crítico. Uno me comparó con un dueño de esclavos y recibí esta publicación de un gran amigo que es un fuerte miembro de la iglesia. Tienes que ponerte al día. Las cosas están cambiando y tú también deberías hacerlo. No me defendí, dijo, pero no tomé mi declaración. Ella concluye, a veces, como dijo el presidente Monson, tienes que estar solo. Con suerte, como jóvenes, estaremos juntos para ser fieles a Dios y las enseñanzas de sus profetas vivientes. Si tiene alguna pregunta sobre el consejo de los líderes de la iglesia, discuta sus inquietudes honestas con sus padres y líderes. Necesitas la fortaleza que proviene de confiar en los profetas del Señor. El presidente Harold B. Lee dijo: la única seguridad que tenemos como miembros de esta iglesia es aprender a prestar atención a las palabras y mandamientos que el Señor dará por medio de su profeta. Habrá algunas cosas que requieren paciencia y fe, pero que no te guste lo que viene. Puede contradecir tus puntos de vista políticos, sus puntos de vista sociales, inferir con su vida social. Pero si escuchas otras cosas como si salieron de la boca del mismo Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, y el Señor Dios dispersará los poderes hasta las tinieblas de delante de ti. El Señor te ha dado otra manera de mantenerte firme, un don espiritual más poderoso que los torbellinos del adversario. Él dijo: permaneced en lugares santos y no seas movidos. Mis jóvenes hermanos y hermanas, cuánto los amamos, admiramos y oramos por ustedes. No dejes que los torbellinos te arrastren hacia abajo. Estos son tus días para permanecer firmes como discípulos del Señor Jesucristo. En Helaman 7, dice: mas he aquí, estoy destinado a que estos sean mis días, y que mi alma se llene de tristeza a causa de esta maldad de mis hermanos. Construye más firmemente tus cimientos sobre la roca de tu Redentor. Atesoren más completamente su incomparable vida y enseñanzas.
seguir más diligentemente su ejemplo y sus mandamientos. Abracen más profundamente tu amor, su misericordia y gracia y los poderosos dones de su expiación. Mientras lo haces, te prometo que verás los torbellinos por la que son pruebas, tentaciones, distracciones o desfiados para ayudarte a crecer. Y mientras vivas rectamente año tras año, te aseguro que tus experiencias te confirmarán una y otra vez que Jesús es el Cristo, la roca espiritual bajo tus pies y será sólida y segura. Se regocijará de que Dios lo haya colocado aquí para ser parte de los preparativos finales para el regreso glorioso de Cristo. El Salvador dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es su promesa para ti. Sé que esta promesa es real. Sé que Él vive y en el nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante notar que en esta charla claramente se estaba dirigiendo a una generación y los juicios. Y habían comenzado. Repasaremos la desolación y el azote en otros capítulos, pero un vínculo importante que debemos hacer ahora sería comprender la conexión entre estos torbellinos espirituales que están causando muerte espiritual masiva actualmente en la iglesia y en el mundo, y lo siguiente. En Isaías 3, Jehová se levanta para juzgar y se levanta para juzgar a los pueblos. El Señor estará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, porque vosotros comisteis la viña. El botín de los pobres está en vuestras casas. ¿Qué pensáis que hacéis pedazos a mi pueblo y molestáis los rostros de los pobres? Dice el Señor Dios de los ejércitos. Tus nombres caerán a espada y tu fuerza en la guerra, y sus puertas se lamentarán y enlutarán en ella desolada, se sentará en tierra. La familia, una proclamación para el mundo. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que abusan del cónyuge o de la descendencia, o que no cumplan con sus responsabilidades familiares, algún día rendirán cuentas ante Dios. Además, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre los individuos, las comunidades y las naciones las calamidades anunciadas por los profetas antiguos y modernos, convirtiéndolos en verdaderos milenarios. Una charla del presidente Russell M. Nelson. Les traigo saludos y amor de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Estamos agradecidos por su devoción al Señor y su evangelio restaurado. Estamos agradecidos por cada vez que se pone de pie y defiende la verdad, especialmente cuando no es popular. Muchas personas se refieren a ustedes como milenarios. Voy a ponerle aquí como milenarios. Admito que cuando los investigadores se refieren a usted con esas palabras y describen describen lo que sus estudios revelan sobre usted, me siento incómodo. Hay algo en la forma en que usan el término milenario. Déjame corregirlo aquí.
que usan el término milenario que me molesta. Y francamente estoy menos interesado en lo que los expertos tienen que decir sobre de ti en lo que el Señor me ha dicho sobre de ti. Cuando oro por ti y le pregunto al Señor, ¿qué siente por ti? Siento algo muy diferente de lo que dicen los investigadores. Las impresiones espirituales que he recibido sobre ti me llevan a creer que el término milenario, déjame corregir otra vez, que el término milenario puede ser perfecto para ti, pero por una razón muy diferente a la que los expertos pueden entender. El término milenarios, es perfecto para ti si ese término recuerda quién eres realmente. Tu propósito en la vida realmente. Un verdadero milenio es aquel a quien se le enseñó y enseña el Evangelio de Jesucristo, vida premortal, y que hizo convenios con nuestro Padre Celestial ahí sobre cosas valientes e incluso moralmente moralmente valientes, que harías mientras estés aquí en la tierra. Un verdadero milenio es un hombre o una mujer en que Dios confió lo suficiente como para enviarlo a la tierra durante la dispensación más apremiante de la historia de este mundo. Un verdadero milenio es un hombre o una mujer que viene ahora para ayudar a preparar las personas de este mundo para la segunda venida de Jesucristo y su reinado milenario. No se equivoque al respecto. Nació para ser un verdadero milenario. La pregunta es, ¿cómo puedes pararte y vivir como un verdadero milenario? Tengo 4 recomendaciones. Aprende quién eres realmente. Mi primera recomendación, aprende quién eres realmente. Tómese un tiempo para pensar en oración acerca de estos hechos. ¿Usted es un hijo o hijo elegido de Dios? ¿Eres criado en su imagen? Se les enseñó en el mundo de los espirituales para prepararlos para cualquier cosa y todo lo que encontrarían durante esta última parte de estos últimos días.
esa enseñanza perdura dentro de ti. Estás viviendo en la hora décima, en una hora undécima. El Señor ha declarado que esta es la última vez que llamará obreros a su viña para recoger a los escogidos de las 4 partes de la tierra. Y fuiste enviado a participar en esta reunión. Una y otra vez he visto de primera mano la poderosa influencia de los verdaderos milenios al llevar a otros al conocimiento de la verdad. Esto es parte de su identidad y de su propósito como simiente de Abraham. En Doctrina en Convenios 33 dice: ¿por qué aquí el campo blanco está y para la siega y para la hora undécima, y la última vez que llamaré obreros de mi viña? Y mi viña se ha corrompido por completo, y no hay quien haga el bien sino unos pocos, y hieren en muchos casos a causa de las artimañas sacerdotales, teniendo todos mentes corruptas. Y de cierto os digo que yo he establecido esta iglesia y la he sacado del desierto. Y así juntaré mis escogidos de las 4 partes de la tierra, todos los que crean en mí y escuchen mi voz. Estos verdaderos milenios saben quiénes son en realidad. Son discípulos devotos de Jesucristo que instintivamente aprovechan cada oportunidad para ayudarse a sí mismos y a los demás a prepararse para el reinado milenario de nuestro Señor. Por lo tanto, mi primera recomendación es que aprendan por ser sí mismos quiénes son realmente. Preguntarle a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo qué siente Él por ti y por tu misión aquí en la tierra. Si pides con verdadera intención, como el tiempo del Espíritu, que usará la verdad que cambiará tu vida. Regístrate estas impresiones y revíselas con frecuencia y sígalas con exactitud. Te prometo que cuando comiences a vislumbrará como te ve tu Padre Celestial y lo que Él cuenta contigo para que lo hagas por Él, tu vida nunca volverá a ser la misma. Espere y prepare lugar para lograr lo imposible. Mi segunda recomendación: espere y prepárense para lograr lo imposible. Dios siempre ha pedido a sus hijos de pacto que hagan cosas difíciles, debido a que son hijos o hijas de Dios que guardan convenios, que viven en la última parte de estos últimos días. El Señor les pedirá que hagan cosas difíciles. Puede contar con ello. Las pruebas abrahámicas no terminaron con Abraham. El presidente Nelson les dice a los milenios que esperen que se les prepare para lograr lo imposible. Luego les dice que estamos viviendo en la última parte de los últimos días y el Señor nos pedirá que hagamos cosas difíciles. Luego hace referencia a la Doctrina en Convenios 101. Doctrina en Convenios 101. Por lo tanto, es necesario que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo, porque todos los que no soportan la disciplina, sino que me niegan, no pueden ser santificados. Al final de este libro te familiarizarás íntimamente con Doctrina en Convenios 101 y lo que el Señor espera en la última parte de los últimos días.
Se lo desconcertamente que puede ser que te pidan que hagas algo que parece mucho más allá de tu capacidad, pero el Señor es capaz de hacer su propia obra y yo el privilegio de observar el desarrollo de un milagro tras otro siempre y solo después de haber aportado mi mejor pensamiento, mis esfuerzos más valientes, mi mayor esfuerzo, oraciones fervientes a la tarea. Como un verdadero milenio con el Señor puede contar, tú también harás historia. Se le pedirá que acepte asignaciones desafiantes y se convierta en un instrumento en las manos del Señor, y Él te permitirá lograr lo imposible. ¿Cómo logras lo imposible? Haciendo lo que sea necesario para fortalecer tu fe en Jesucristo, aumentando tu comprensión de la doctrina que se enseña en su iglesia restaurada y buscando incansablemente la verdad, como un verdadero milenio, anclado en la doctrina pura. Cuando se te pida que hagas cosas imposibles, podrás dar un paso adelante con fe y tenaz persistencia y hacer con alegría todo lo que esté a tu alcance para cumplir los propósitos del Señor. En Doctrina en Convenio 123 dice, por lo tanto, amados hermanos, háganos alegría todas las cosas que estén a nuestro alcance, y entonces podremos quedarnos quietos con la mayor seguridad para ver la salvación de Dios y que su brazo sea revelado. Estaría dispuesto a apostar que la mayoría de la gente no se dio cuenta de que cuando el presidente Nelson citaba háganos con alegría todo lo que esté a nuestro alcance, se refería al día en que el Señor desnudaría su brazo en los ojos de todas las naciones. Lo veremos más específicamente en capítulos posteriores. Tendrá días en los que estará completamente desanimado. Entonces oren por valor para no darse por vencidos. Necesitarás esta fortaleza porque será cada vez menos popular ser santo de los últimos días. Lamentablemente algunos de los que crees que eran tus amigos te traicionarán y algunas cosas simplemente parecerán injustas. Sin embargo, les prometo que al seguir a Jesucristo encontrarán paz sostenida y verdadero gozo, a medida que guarden sus convenios y con mayor precisión y defiendan la iglesia y el reino de Dios en la tierra hoy. El Señor los bendecirá con fortaleza y sabiduría para lograr lo imposible. Aprenda y acceder el poder del cielo. Mi tercera recomendación, aprenda a ceder el poder del cielo. Cada uno de nosotros tiene preguntas. Procurar aprender, comprender y reconocer la verdad es una parte vital de nuestra experiencia terrenal. Gran parte de mi vida la he dedicado a la investigación. Usted también aprenderá mejor haciendo preguntas inspiradas. Nuestro Padre Celestial y su Hijo están listos para responder a sus preguntas mediante la ministración del Espíritu Santo. Pero depende de usted aprender cómo calificar y recibir estas respuestas. ¿Por dónde puedes empezar? Comienza pasando más tiempo en lugares sagrados. El templo es un lugar santo. También lo es la capilla, donde se hacen nuevas alianzas sacramentales cada domingo. Los invito también a hacer de su apartamento, su dormitorio, su hogar o su habitación un lugar sagrado donde pueden retirarse con seguridad de las oscuras distracciones del mundo. La oración es una clave. Ore para saber qué dejar de hacer y qué empezar a hacer. Ore para saber qué agregar a su entorno y qué quitar para que el Espíritu pueda estar con usted en abundancia. Ruega al Señor por el don del discernimiento. Entonces vive a trabajar para ser digno de recibir este regalo
para que cuando surjan eventos confusos en el mundo, sepas exactamente qué es verdad y qué no lo es. Servir con amor. El servicio amoroso a aquellos que han extraviado o que están heridos en el espíritu abre su corazón a la revelación personal. Hace más tiempo, mucho más tiempo, en lugares donde el espíritu esté presente. Eso significa más tiempo con amigos que buscan tener el espíritu con ellos. Pase más tiempo de rodillas en la oración, más tiempo en las escrituras, más tiempo en la obra de historia familiar, más tiempo en el templo. Les prometo que si constantemente le dan al Señor una porción generosa de su tiempo, Él multiplicará el resto. Mis queridos hermanos y hermanas, tienen tanto acceso a la mente y la voluntad del Señor para su propia vida como lo tenemos nosotros los apóstoles para su iglesia. Así como el Señor requiere, búsquenos y meditemos. Ayunemos y oremos, estudiemos y luchemos con preguntas difíciles. Él requiere que usted haga lo mismo al buscar respuestas a sus propias preguntas. Mis queridos jóvenes amigos, pueden conocer la mente y la voluntad del Señor para su propia vida. No tienes que preguntarle si estás donde el Señor necesita que estés o si estás haciendo lo que Él necesita que hagas. Usted puede saber. El Espíritu Santo les dirá todas las cosas que deben hacer. Siga a los profetas. Mi cuarta recomendación, siga a los profetas. Los profetas ven adelante, ven los terribles peligros que el adversario ha puesto o pondrá en nuestro camino. Los profetas también prueban las grandes posibilidades y los privilegios que les esperan a aquellos que escuchan con la intención de obedecer. Sé que esto es verdad. Lo he experimentado por mí mismo una y otra vez. El Señor nos ha prometido que nunca permitirá que el profeta nos desvíe. El presidente Harold Bailey declaró: quizás no les guste lo que proviene de la autoridad de la iglesia. Puede contradecir sus puntos de vista políticos, puede contradecir sus puntos de vista sociales, puede interferir con la parte de su vida social. Pero si escuchas estas cosas como de la boca del mismo Señor, con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del invierno no prevalecerán contra ti. Sí, el Señor Dios dispersará los poderes de las tinieblas de delante de vosotros, y hará que los cielos se entremezcan para vuestro bien y la gloria de su nombre. Es posible que no siempre entiendas todas las declaraciones de un profeta viviente, pero cuando sabes que un profeta es un profeta, puedes acercarte al Señor con humildad y fe y pedir tu propio testimonio sobre cualquier cosa que su profeta haya proclamado. Alrededor del año 41, muchos nefitas se unieron a la iglesia y la iglesia prosperó, pero también comenzaron a creer combinaciones secretas, y muchos de sus astutos líderes se escondían entre la gente y eran difíciles de detectar. A medida que la gente se volvía más y más orgullosa, muchos de los nefitas se burlaron de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación. Esas mismas amenazas están entre nosotros hoy. La sombría realidad es que existen siervos de Satanás integrados en toda la sociedad, así que ten mucho cuidado con el consejo de quien sigues. En Gelamán 4 dice: y fue a causa del orgullo de sus corazones, a causa de sus abundantes riquezas, si fue a causa de su opresión a los pobres, negando su pan el hambriento, negando su ropa al desnudo, y golpeando sus humildes hermanos en la mejilla, burlándose de lo sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, saqueando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contendias
y desertando a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y debido a esta gran iniquidad y jactancia en su propia fuerza, quedaron en su propia fuerza. Por lo tanto, no prosperaron, sino que fueron afligidos y heridos y expulsados ante los lamanitas, hasta que perdieron la posesión de casi todas sus tierras. Siguiendo en Gilamen 12, por tanto, bienaventurados los que se arrepentirán y escucharán la voz del Señor su Dios, porque estos son los que serían salvos. Estas dos escrituras a las que se referencia el presidente Nelson con fantásticas secuencias para el próximo capítulo, la desobediencia necesita sufrimiento. Mis amados hermanos y hermanas, ustedes nacieron para ser verdaderos milenarios. Ustedes son una generación escogida, determinada de antemano por Dios para hacer una obra notable, ayudar a preparar a la gente de este mundo para la segunda venida del Señor. Ahora, como apóstol del Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de ustedes como si tuviera mis manos sobre sus cabezas, con la capacidad de convertirse en el verdadero milenario que nacieron para ser. Te bendigo para que tengas el deseo y la capacidad de conocer tu verdadera identidad y propósito, que esperes y te prepares para hacer cosas imposibles, que no te desanimes en tus esfuerzos por aprender cómo acceder a los poderes del cielo para ayudarte, resolver tus problemas y responder a sus preguntas. Y los bendigo para que sigan a los profetas con exactitud, para que sientan paz en su corazón al serlo. Los bendigo para que sepan y sientan cuánto los ama el Señor y cuánta confianza tienen ustedes. Jesucristo es nuestro Salvador, esta es su iglesia, somos su pueblo, así lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, ya se cumplió esta translación de la parábola de la higuera y completamos esta parte de este estudio que Miquías y Ashley han preparado. Como ya les he dicho, si necesitan contactarlos, ahí abajo está escrito por buzón electrónico o en Discordia pueden buscar en área donde se hacen las preguntas. Con todo amor se les hace esto y gratis. Espero que todos estén bien. Hasta la próxima. Con mucho amor, Antonia.